Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy entonces vamos a hablar del manejo de donante de pulmón, cómo hacer para que nuestros donantes nos sirvan. Y digamos que esto tiene varias cosas importantes para entender en la fisiopatología. Tenemos que partir que la condición de muerte encefálica nos predispone a un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio nos lleva a una alteración endocrina. Esa alteración endocrina favorece varios cambios a nivel alveolar, que finalmente van a predisponer a una lesión alveolar con un edema pulmonar que es neuromediado, y esta lesión alveolar, este edema pulmonar, este estado proinflamatorio, finalmente nos termina, haciendo perder este donante que puede ser posiblemente utilizado para un trasplante de pulmón. Y estas condiciones que les estoy diciendo que afecta la muerte encefálica a nuestros donantes es lo que hace que el pulmón sea el órgano más frágil en cuanto a la posibilidad de utilizar para un posible trasplante. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento en el mantenimiento de un donante para posible trasplante pulmonar? Digamos que yo los agrupo en estos 5 pilares, que son la ventilación protectora, la restricción de líquidos, el uso de antibióticos profilácticos, que las recomendaciones de algunos grupos lo usan, pero no en todas partes son necesarios, el uso de los corticoides como condición para evitar el estado proinflamatorio y evitar el colapso y la atelectasia, pulmonar. Entonces, para nosotros saber o poder preservar estos 5 pilares, tenemos que basarnos en varias estrategias que lo que estamos buscando es mantener una oxigenación adecuada, mantener la estabilidad hemodinámica, y tanto la oxigenación adecuada como la estabilidad hemodinámica deben de iniciar desde que yo realizo el test de apnea. La principal causa de desreclutamiento y de atelectasias pulmonares en los donantes para posible pulmón es en el momento del test de apnea, y lo vamos a ver a lo largo de la charla. Cuando nosotros nos ponemos a ver cuáles son las causas por las cuales se pierden los pulmones y los donantes de pulmón, digamos que todo va encaminado al mal manejo de esos 5 pilares que vimos en la diapositiva anterior. Cuando ustedes ven acá, el promedio del volumen corriente con el que están ventilando en el mundo los donantes de pulmón son más o menos 10 mililitros por kilo. Y cuando ustedes ven el manejo de los cristaloides, en promedio son 200 mililitros hora. Muchas veces estas condiciones de ventilación, esta forma de hidratación es una necesidad para preservar otros órganos que pueden ser posiblemente rescatados. Sin embargo, estos volúmenes corrientes, este manejo de cristaloides nos va a llevar a que con frecuencia esto se traduzca en PAFIs por debajo de 300 o anormalidades en los rayos X, como lo son las opacidades alveolares, las atelectasias, que finalmente nos van a conllevar a que no podamos usar ese donante. Más o menos el 45% de los posibles donantes de pulmón no se pueden utilizar precisamente por PAFIs por debajo de 300, y la principal causa de tener esas PAFIs por debajo de 300 son el mal manejo tanto de los cristaloides como el manejo de la ventilación mecánica. ¿Cómo debemos hacer entonces el cuidado de la vía aérea? Hablemos de la aspiración. Hasta hace algunos años habían protocolos de aspiraciones frecuentes y continuas durante el proceso de cuidado de un donante. Sin embargo, sabemos a lo largo del tiempo que cada vez que yo abro el sistema ventilatorio para realizar una aspiración, puedo generar una despresurización de la vía aérea, y esa despresurización conllevarme una atelectasia de ciertas partes del pulmón. Y es por eso que las recomendaciones ahora nos dicen que la aspiración endobronquial debe realizarse con baja presión, solo cuando sea necesario, y evitar aquellos protocolos de aspiraciones frecuentes e innecesarias. Y algo supremamente importante es tratar de mantener, siempre y cuando la condición hemodinámica lo permita, el paciente en posición a 30 grados para evitar los eventos de microaspiración. ¿Qué hacer con respecto a las estrategias ventilatorias? Entonces, algo supremamente importante es que debemos iniciar las medidas protectoras desde el inicio de que yo establezco el diagnóstico de muerte encefálica, o desde que yo considero que ese paciente puede ser un posible donante de pulmón. ¿Qué implica una estrategia ventilatoria protectora? Es una estrategia muy similar o prácticamente la misma que usamos en los pacientes con SDRA. ¿Eso qué implica? Volúmenes corrientes entre 6 y 7 mililitros por kilo del peso ideal,
Si ustedes vieron las diapositivas anteriores, yo les decía que en promedio estamos ventilando con 10 mililitros por kilo, nada protector. Esa ventilación con volúmenes corrientes bajos lo que hace es disminuir el riesgo de injuria pulmonar asociada al ventilador. Utilizar la FiO2 mínima para garantizar presiones de oxígeno cercanas por encima del 70% o saturaciones por encima del 100%. Un PIP óptimo se define como mínimo de 5 centímetros de agua, en promedio se pudiese decir que entre 5 y 8 centímetros de agua, garantizando presiones mesetas menores de los 30 centímetros de agua, presiones pico por debajo de los 40 centímetros de agua y mantener pHs entre 7.35 y 7.45. ¿Por qué es tan importante este último punto de mantener los pHs entre estos rangos? Porque recordemos que las alteraciones entre tanto hipercapnia como hipocapnia, digamos que nos pueden conllevar a cambios en la vasculatura pulmonar que pueden traducirse en aumento de la poscarga del ventrículo derecho y en un fallo ventricular derecho. Pero definitivamente, ¿cuál es el problema y el más grande, digamos, o la más grande causa de que perdamos un donante de pulmón? El manejo de las atelectasias, ¿sí? Por eso debemos evitar todas aquellas maniobras y aquellas conductas que nos predispongan a despresurización y nuevamente al colapso alveolar. El principal momento donde la mayoría de atelectasia se presenta es en el test de apnea. Y por eso las recomendaciones es que el test de apnea se realice con CPAP, con presión positiva, para evitar la despresurización y la atelectasia. Cuando nosotros tenemos atelectasias, lo que hacemos es aumentar la PIP de ese ventilador. Pero les voy a explicar fisiológica y fisiopatológicamente cuál es la importancia de usar adecuadamente la PIP. Esto es una curva que nosotros conocemos como curva de distensibilidad. Volumen en el eje de las Y, presión en el eje de las X, y esto lo que implica es cuánta presión yo necesito para generar un cambio de volumen en mi pulmón. Entonces parémonos en la parte más pendiente de la curva, que es el mundo ideal. Si yo tengo mi alvéolo con un tamaño que es, digamos, partiendo de la capacidad residual funcional, y yo necesito hacer un cambio de volumen, miren que acá lo que les estoy diciendo es con este cambio de presión, que es algo simplemente esquemático, estoy realizando todo este cambio de volumen. Ahora bien, si yo lo que tengo es que mi pulmón y mis alvéolos no están de este tamaño, sino que están así pequeños, que es lo que ocurre cuando hay atelectasias, si yo hago el mismo cambio de presión que en el ejemplo anterior, miren que el cambio de volumen es mínimo. ¿Eso qué significa? Que le tengo que hacer muchísima más presión a ese alvéolo que está pequeño, que está desreclutado, que está atelectásico, para poderlo abrir y ventilar. Pero vámonos al otro extremo. Si yo empiezo a darle mucha PIP para abrir estos alvéolos que están acá colapsados, yo puedo llegar a un punto que es sobredistender mis alvéolos. Y ya miren el tamaño que va a tener. Y nuevamente, para yo generar con ese mismo cambio de presión, cuando yo tengo mi alvéolo muy distendido, tampoco hago grandes cambios de volumen. Es un alvéolo sobredistendido. ¿Qué les quiero mostrar acá? Que yo con la PIP puedo reclutar un alvéolo pequeño, pero también puedo sobredistender mi alvéolo, y todo esto va a generar cambios proinflamatorios que van a llegar finalmente a un daño alveolar asociado al ventilador. ¿Qué es lo ideal? Yo mantener mis alvéolos en este tamaño, en donde el pulmón es mucho más distensible. Y lo que les decía, si yo sobredistiendo o yo colapso, esas maniobras de apertura con presiones altas, lo que van a generar es aumento de las fuerzas de presiones transpulmonares, aumento del estado proinflamatorio, y esa condición proinflamatoria finalmente se va a traducir en que, fuera de que tengo atelectasia, van a haber infiltrados neutrofílicos, linfocitarios, edema, agua, digamos, exudado, y van a aparecer las consolidaciones o las opacidades alveolares, que son distintas a las atelectasias. Y todo esto, como les decía, que es lo que se conoce como la injuria asociada al ventilador, me va a llevar a que mi PAFI se caiga por debajo de los 300 y que yo finalmente no pueda usar ese pulmón. Ahora bien, hay otra condición muy importante cuando yo empiezo a dar PIP para reclutar una atelectasia o para aumentar la PAFI de mi paciente.
que llegan condiciones en que la presión es tan alta, que los alvéolos están tan sobredistendidos que empiezan a colapsar los vasos intra e interalveolares. Si yo colapso estos vasos, va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y eso se va a traducir en un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y puedo llevar a un fallo del ventrículo derecho. Y ahí es cuando mi paciente se inestabiliza. Entonces, devolvámonos unas diapositivas atrás, que lo que decíamos era que yo tenía que manejar la oxigenación, pero sin sacrificar la estabilidad hemodinámica de mi paciente. Por eso es que la manipulación de la PIP como maniobra de reclutamiento alveolar tiene siempre que estar ligada a la condición de estabilidad hemodinámica. Y como les decía, entonces lo ideal es que manejemos nuestros pacientes en esta curva, es decir, que yo le tenga que dar la mínima presión necesaria para evitar que mi paciente se colapse. ¿Cómo yo sé que le estoy dando la suficiente PIP para que mi atelectasia abra, pero que yo no sobredistienda a mi alvéolo? Para eso usamos la presión meseta. La presión meseta es la presión al final de la inspiración, cuando ya digamos que la presión se distribuye homogéneamente sobre todos los alvéolos, y nosotros usamos como, digamos, estrategia para hablar de sobredistensión cuando las presiones mesetas están por encima de los 30 centímetros de agua. Entonces ya dijimos, voy a usar una PIP mínimamente necesaria para mantener oxigenación, pero con mesetas que estén por debajo de los 30, algunos autores dicen por debajo de los 28 centímetros de agua, para no sobredistender mis alvéolos. ¿Cómo debemos manejar las atelectasias? Entonces ya dijimos, aumentar la PIP, pero esto no puede ser a la loca, esto tiene que ser programado, esto tiene que ser juicioso para evitar los daños que ya dijimos que podríamos conllevar. Y digamos que algo que es importante tener en cuenta es que no hay un consenso acerca del manejo óptimo de la PIP. ¿Cuál es el PIP óptimo para manejar una atelectasia o un desreclutamiento alveolar? La menor cifra necesaria para mantener la PaO2 en torno a los 100 milímetros de mercurio sin comprometer ni la presión alveolar, es decir, sin comprometer la presión meseta, ni comprometer la estabilidad hemodinámica. ¿Cómo escoger la mejor PIP? Entonces yo les doy 3 opciones. Siempre tengan en cuenta que tengo que tener un paciente con una presión de oxígeno cercana a los 100 milímetros de mercurio, presión meseta por debajo entre los 30 a 28 milímetros de mercurio por debajo, y que es lo que me garantiza la mejor distensibilidad sin causar inestabilidad hemodinámica. Digamos que hay muchas estrategias para uno manejar la PIP. Digamos que lo hemos extrapolado del manejo de los SRA, tenemos estrategias como el ART Network. A mí personalmente, la tabla del ART Network me parece que es muy agresiva en cuanto a PIP, pide PIPs muy altas, que esto me puede conllevar a todos los daños que ya dijimos de sobredistensión y de Billy. Sin embargo, como les digo, esto no hay consenso. De hecho, hay muchas estrategias que hay en las diferentes guías publicadas en la literatura. Una de ellas, por ejemplo, es mantener una CPAP mantenida, la redundancia, una CPAP alta, que aumente, digamos, más o menos entre 20 a 40 segundos y manejar PIPs por encima de los 40 centímetros de agua y luego ir disminuyendo paulatinamente. Están las estrategias de los suspiros, o simplemente está cambiar el modo ventilatorio a una presión control por un corto periodo de tiempo para garantizar el reclutamiento alveolar. Hay otras maniobras, que es, por ejemplo, duplicar el volumen corriente por 10 ciclos respiratorios, y de las más usadas es la que es más o menos cada 30 segundos o cada minuto aumentar la PIP de 2 en 2 hasta alcanzar los 20 centímetros de agua y luego devolverse de 2 en 2 nuevamente cada minuto hasta llegar a la PIP basal entre 5 y 8. Digamos que es la estrategia que a mí me parece un poco más razonable, pero como les digo, esto depende de los protocolos de cada institución, siempre teniendo en cuenta que aumentar la PIP como maniobra de reclutamiento alveolar puede desencadenarme daño alveolar. Podemos encontrar en la literatura que en algunos grupos lo que recomiendan es el decúbito prono. Sin embargo, sabemos que la condición de un donante de inestabilidad hemodinámica es supremamente importante, entonces el decúbito prono, digamos que no es una posibilidad práctica en nuestro medio, precisamente porque ponemos en riesgo de perder nuestro donante. Con respecto a la fluidoterapia, es importante mantener la precarga adecuada.
no excesiva, porque pues la sobrecarga hídrica también me va a dar edema pulmonar y me va a generar caídas de las PAFIs. Asegurar siempre la estabilidad hemodinámica, que para condiciones de pulmón implican mantener presiones venosas centrales entre los 6 y los 8 milímetros de mercurio, presiones en cuña entre los 8 y los 12 milímetros de mercurio, y los vasopresores de elección, digamos que son las noradrenalina. Como conclusiones entonces, recordemos que el cuidado del donante de pulmón inicia desde el momento en que yo hago el test de apnea. El test de apnea debe realizarse con el ventilador en modo CPAP en la medida de lo posible, con una válvula de presión positiva cuando la tengamos disponible. Los cuidados de la vía aérea implican aspiraciones solo cuando son necesarias, y mantener el donante en la medida de lo posible a los 30 grados para evitar episodios de broncoaspiración. El manejo del ventilador: FiO2 necesaria para mantener presiones arteriales de oxígeno cercanas a los 100 milímetros de mercurio, con pHs entre 7.35 y 7.45, la PIP mínima para garantizar esas mismas condiciones de presión arterial de oxígeno cercana a los 100 milímetros de mercurio, es decir, entre 5 y 10, volúmenes corrientes entre los 6 y los 7 mililitros por kilo de peso ideal, y las maniobras de reclutamiento deben de ser dirigidas a mejorar PAFIs, pero siempre ser muy razonables con el uso de la PIP para evitar sobredistender el alvéolo, generar bili y finalmente generar, digamos, pérdida de ese parénquima pulmonar. El manejo de los líquidos cuidadoso, manteniendo PVCs entre los 6 y los 8 milímetros de mercurio, cuñas entre los 8 y los 12 para evitar la sobrecarga hídrica y el edema pulmonar. Los antibióticos, como les digo, los podemos encontrar en la literatura reportados, pero no son indicación, digamos, siempre de usarlos. Y el manejo de esteroides sí se usa con frecuencia, y es con el objetivo de tener un control del estado proinflamatorio. La dosis que se recomienda es metilprednisolona de 15 miligramos por kilo en dosis única intravenosa. Muchísimas gracias.